No son las 2 de la tarde con 9 minutos. Estamos calentando las noticias en este viernes en el Comal. Y es un gusto para mí saludar al periodista Jesús Ibarra Félix. Él es periodista de datos independiente e investigador del Border Hub de periodismo. También es docente en la Universidad Quino y en la Universidad de Sonora. Y pues hizo una investigación muy interesante, Jesús, sobre el tema de la carretera Hermosillo Bahía de Quino, la carretera 100, que pues que fíjate, irónicamente tiene más de 100 accidentes en su haber desde 2017 al 2022, en la investigación que realizó Jesús Ibarra. Gusto saludarte, Jesús, buenas tardes. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cintia, que anda por ahí también. Fíjate que Buenas no anda tardes. Cintia, ahora se nos No, fue, no anda rockeando allá oh, por rumbos de bueno. Arizona. Bueno, pues le mandamos el saludo de todas maneras. Un saludo para ella y adelante para que nos platiques sobre esta investigación que realizaste y sobre esta carretera que nos ha costado tantas vidas. Sí, Daniel, mira, para que la audiencia entienda, el ejercicio que se realizó el miércoles de esta semana, el martes de esta semana, consistió en poner a prueba una hipótesis, ¿no? ¿Cuántos accidentes hay en la carretera Hermosillo-Quino en los últimos años? ¿Y cuál sería la principal causa del accidente? Entonces, pues bueno, haciendo uso del derecho al acceso a la información, nos dimos a la tarea de realizar una solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo. Uh-huh. Y pues bueno, con el folio que ahorita te comento porque está muy largo, recibimos una base de datos, así en datos crudos, sin depurar, sin limpiar, sin corregir algunos. Y esto, bueno, después de un proceso de confirmación de los datos, de depurar, quitar duplicados, algunos errores que había de captura, y de actualizar manualmente también, Daniel, con al menos 3 casos. Ok. El de este agente de policía que lamentablemente provocó un accidente la primera semana de julio donde murió su hija y resultaron 11 personas lesionadas, y un accidente en el que también participó la familia de un pastor de la costa de Hermosillo, Sí. con 5 o 6 personas lesionadas. Bueno, sumamos estos 2 accidentes a la par de aquel lamentable accidente donde fallecieron 5 jovencitos, ¿recuerdas? Sí, cómo no, los que venían, que de hecho hay videos de los momentos Exacto. previos. Sí, entonces desde entonces realizamos esta solicitud, y el ayuntamiento nos respondió. Pero bueno, ya para no tardar más, corrigiendo los datos, los números son crudos, Daniel, para la audiencia. 114 accidentes en 5 años documentados de casos donde el ayuntamiento responde que tiene información desde 2017 a 2022 con el punto geográfico exacto de los accidentes identificados. No hay información, Daniel, y esto hay que aclararlo, Uh-huh. de 2017 para atrás documentado como se pidió. Okay. Entonces, bueno, teniendo esta información objetiva, lo que sí podemos decir es que en un lapso de 5 años hay 114 accidentes viales en el tramo Hermosillo-Quino, hay un lamentable saldo de 43 muertos y 197 personas lesionadas. Esto, Daniel, nos da un promedio espeluznante, porque creo que hay pocas palabras para describirlo mejor, de 23 accidentes viales al año en esa carretera, 9 muertes y 40 lesionados. En promedio. En promedio. Entonces, y esto también nos lleva a identificar dónde se concentra la mayoría de los accidentes. Esa es la que te iba a preguntar, porque dices que están localizados, ¿no? Que sí, esos sí están señalados dónde fueron. Sí, en un término un poco más amplio, lo que comentaba en redes, dije que del kilómetro 21 al 50, que es digamos, acertado, pero algo incluso más aproximado sería decirlo, Daniel, que prácticamente desde el kilómetro 12 hasta el kilómetro 54 es donde se concentra un 70%, un 75% de los accidentes. Okay. Entonces, realmente entre Hermosillo y el poblado Miguel Alemán, lamentablemente no hay un tramo que resulte seguro, según lo confirma la estadística confirmada, depurada, validada, nos entregó la autoridad. Obviamente, por lo poco bien documentado que está este asunto, por lo que nos comentas, Jesús, no sabemos cuántos de estos eran trabajadores del campo, por ejemplo, es que es una constante que
que se accidenten trabajadores del campo, como también es una constante que pues el resto de los accidentados sean personas que andaban con fines lúdicos, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que también esa información es probable tener acceso a ella, habría que replantearla en estos términos que tú me comentas. Ok. Yo cuando hice la pregunta me concentré más en probar la hipótesis de cuántos accidentes ha habido, dónde se han ubicado exactamente geográficamente y de tal periodo de tiempo a la fecha. Sin embargo, lo que se puede como adelantar un poco tratando de entender cuántas personas van con fines lúdicos, cuántas personas son trabajadores de campos agrícolas o conductores de vehículos de carga de las empresas agrícolas. Lo que sí podemos decir o aproximarnos es lo siguiente, que el 46% de los vehículos involucrados son vehículos sedanes, es donde se concentra la mayor parte de las muertes, Okay. seguido de vehículos tipo pick-up con un 16%, camiones un 13.49% y camionetas un 7.6%. Hay dos categorías de vagoneta y van, Daniel, que me parece que caen mucho en la categoría de vehículos que transportan jornaleros. Claro. Y estas dos sumadas apenas dan un resultado de alrededor del 4%. Ok, ok. Bueno, entonces parecería que son más las personas que fallecen o que se accidentan cuando van con motivos de diversión, según la estadística, ¿no? Aunque lo cierto es que a Sí, lo mejor esos carros van más cargados de gente, ¿no, Jesús? sí, Daniel, al parecer, repito, los datos en función de cómo se solicitaron indicarían así de manera muy básica, por decirlo, que se trata de visitantes que no viven en la zona agrícola, que no son de la costa de Hermosillo en su mayor parte, y que van con fines lúdicos o de entretenimiento a visitar la playa, a pasarla bien, pero cometiendo las imprudencias de tomar cerveza mientras se maneja, o bien subirse al vehículo en estado de ebriedad y ser responsables por todas las conductas impertinentes como el exceso de velocidad o invadir carril u otras imprudencias que, bueno, representan prácticamente las dos primeras que te comenté, exceso de velocidad e invadir carril, las dos primeras causas de accidente que suman un 60% del total. Muy bien. Jesús, pues obviamente tú conoces el terreno, conoces esa carretera. Las autoridades están abonando por muy pronto hacerla ya una carretera de 4 carriles, aumentarle los carriles. Ha sido el compromiso no solamente de esta administración, sino de cada vez que viene un proceso electoral. Nos han prometido mucho eso los políticos. Parece que ahora va a ser una realidad. ¿Tú crees que eso pueda cambiar algo, pues la trágica historia de esta carretera, Jesús? Es muy complicado, Daniel, y también creo que sexenio tras sexenio, trienio tras trienio, caemos en lo mismo, el populismo de infraestructura, el populismo legislativo que promete una nueva carretera, que promete mejoras, que promete obras para disminuir la letalidad de este tramo carretero y no hay claridad. Aparte del populismo está el oportunismo, ¿no? Recordemos que unos días después de este accidente donde murieron los 5 jóvenes de la costa de Hermosillo, las autoridades estatales presentaron un render, es decir, un bosquejo digital de lo que sería una nueva carretera a 4 carriles que correría por atrás de los campos agrícolas, que probablemente inicie desde la caseta de Hermosillo o cerca de esos terrenos, y que incluso hasta tendría algo que denominaron el tren serie. Aquí el sospechosismo combinado con el populismo de infraestructura es un arma de doble filo, porque lo que necesitamos son no renders u ocurrencias, sino soluciones de largo plazo con infraestructura de calidad segura, estable, confiable, que permita varios tipos de movilidad, no únicamente para vehículos de pasajeros o vehículos de carga o vehículos tipo autobuses, sino que facilite la movilidad segura para todo tipo de persona
que quiera desplazarse hacia Hermosillo en el medio de transporte que más le convenga, uno, y ser más claros tratando de abonar a la discusión y a la confianza pública en presentar las obras bien, con el proyecto ejecutivo, con un análisis de costos y beneficios, si va a ser un mecanismo de licitación o adjudicación directa, los tiempos de construcción, en fin, tantas cosas que se pueden hacer para tratar de remediar esto de forma más estructurada y dejar las malas prácticas, insisto yo, del oportunismo o el populismo de infraestructura. Pero también, Daniel, la infraestructura es solamente una parte de la ecuación. A mí me parece que la otra parte está en mejorar la seguridad en esa vía tan problemática, tan peligrosa, por parte de la policía municipal, con operativos carrusel, retenes en las entradas y salidas o puntos intermedios, quizá el uso de alguna tecnología de vigilancia a lo largo de los carriles, y trabajar de manera intensa en campañas de educación para cuidar vidas y manejar de manera defensiva en ese tramo que se ha vuelto tan peligroso en años recientes. En síntesis, las soluciones no son tan sencillas como únicamente poner más policías o construir una nueva carretera, sino que será, me parece a mí, un proceso complejo de educación de los automovilistas y esperar resultados de mediano a largo plazo. Fíjate, ahorita que comentas de los operativos y todo esto, cuando ocurrió el lamentable accidente en el que protagonizó un elemento de la policía municipal, eh, pues se cerraron las fuentes de información, no quisieron informar de entrada cuál era el estado en el que iba el agente, incluso pues acceder pues desde el punto de vista legal también a cuáles habían sido las causas del accidente, cómo se habían dado las cosas, en un aparente intento de pues, proteger pues a la gente que al final de cuentas terminó como víctima también del accidente, pero pues que también dio el traste con la salud y con la vida de los miembros de otra familia, ¿no? Sí, y aquí para señalar también, Daniel, cuando se pidió la información de los accidentes, curiosamente el sujeto obligado no incluyó los datos de este accidente donde participó lamentablemente el agente de la policía municipal. Habida cuenta de que la información se entregó en agosto y ese accidente ocurrió en julio. Sí. Era un marco de tiempo suficiente para incluirlo. Sí, claro, lo que pasa es que trataron de ocultar o de proteger a su agente y pues se le puede entender porque al final de cuentas son su gente, son sus colegas, pero pues también hay que hacer hincapié en que la responsabilidad de la seguridad de todos pues está justamente en manos de las agencias de seguridad, del tránsito municipal, de la corporación y que pues qué lamentable pues que lo protejan de esta manera. Cuando pudo, y digo pudo porque estamos especulando, ir bajo el influjo de bebidas embriagantes, según lo que se difundió incluso por algunos de sus amigos en algunos videos póstumos que se estuvieron publicando después de ese lamentable accidente. Jesús, pues para mí ha sido un privilegio hablar con usted, no sé si tenga algo más que agregar, algo que me ha hecho falta preguntarle. Pues considero, Daniel, que simplemente es abonar a la discusión de este problema tan complejo que ha resultado ser la seguridad vial de personas en el tramo Hermosillo-Quino, pero abonar desde la esfera del discurso civil con información objetiva, tratando de encontrar soluciones que tiendan a hacer de los recorridos a Bahía de Quino, a esta playa que tenemos apenas 100 kilómetros de aquí, una experiencia segura, placentera, y erradicar o detectar también aquellos focos rojos de la postura ciudadana que nos toque, pues denunciando a conductores que cometen imprudencias, que vayan a exceso de velocidad o que claramente detectemos que conduzcan en estado de ebriedad para evitar una tragedia. Así es, pues, ¿dónde te puede seguir el público, Jesús? ¿Dónde puede consultar tus trabajos periodísticos? Pues mira, Twitter es mi plataforma base, ahí está mi base de seguidores más fuerte, y con todo gusto y con toda apertura y transparencia pueden ver mis publicaciones, análisis, bases de datos, mapas y bueno, tantas cosas en mi cuenta Morfeos-MX1. Perfecto, pues para que la gente te consulte. Jesús, ha sido un gusto platicar contigo esta tarde. Que tengas excelente fin de semana. Daniel, un placer como siempre, un saludo, abrazo y bueno, que pasen un buen fin de semana.